Hemos estado todos los días de alguna manera abordando el tema de la visita del Papa Francisco a Chile. Eh, Acaba Rodrigo Vergara justamente de contarnos esta noticia sobre los dichos del vocero del Vaticano respecto a que Francisco, el Papa Francisco, se va a reunir con dos víctimas de la dictadura acá en Chile, dos víctimas chilenas me refiero, y no descartan la posibilidad de que se reúna también con esto que ha sido tan polémico, ¿eh? Que son las víctimas de los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia. Justo está acá en el estudio, ¿no es cierto?, para conversar sobre esto y otros temas en torno a la visita del viaje del Papa Francisco con el capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Hola Cecilia, estamos bien, gusto verte. Bueno, recién te enterabas sobre esto que anunció el vocero del Vaticano, ¿verdad? Sí, contigo. ¿Y qué te parece? Me parece que eh, expresa un anhelo, un deseo de muchos, ojalá que acontezca. Sería un paso en la reparación de las víctimas. Sería también una señal de que achicamos la distancia entre lo que decimos y hacemos en la iglesia y tenemos que escuchar a las personas que han sufrido distintas formas, desde la desprolijidad básica, falta de criterio, pequeños abusillos, abuso sexual, delitos, crímenes. Ujú. Todo ese rango tenemos que escuchar a las personas que no lo han sufrido, porque no se trata solo de pedir perdón, tenemos que sacar también como las conclusiones, y que las conclusiones son súper prácticas, por ejemplo, protocolos de cuidado a los niños y niñas, a las personas más vulnerables en nuestros centros, por ejemplo, confiados a la iglesia, por el Estado, por la sociedad civil, pero también una mentalidad de fondo que tiene que ser distinta, que yo creo que es lo que nos reprocha el país a nosotros los sacerdotes, nos lo reprochan, me lo reprochan a mí también, que es como esta falta de feeling, no poner en práctica lo que predico todos los días, la solidaridad, y no haber cuidado con tanto esmero al cura como al hijo de la vecina. Ujú. Pero Pablo, ¿tú te imaginabas esta serie de polémicas que se están generando en torno a la visita del Papa? Porque no solamente está esto de las quejas y las manifestaciones y los dichos, como por ejemplo Benito Baranda, que dijo el Papa Francisco debería pedir perdón a las víctimas de los abusos sexuales acá en Chile, o esta mañana Felipe Berríos en el diario Cooperativa, que dijo no entiendo por qué el Papa no se reúne con las víctimas de Caradima, y que también espera que el Papa explique por qué trató de zurdos y tontos a quienes se oponen en Osorno a la presencia del obispo Juan Barros, y también mucho comentario entre las personas sobre los costos del viaje, en fin. Se está convirtiendo de alguna manera en un pequeño problema Pero si estos el cuestionamientos. mismo país el que recibe Francisco que el que enfrenta las elecciones presidenciales o parlamentarias. O sea, es el mismo nivel de criticidad, de radicalidad, de exigencia de argumento, de transparencia, pero también de radicalización, también de atrincheramiento. Somos el mismo país. Prefiero este país real al país imaginario. El país de hace 30 años teníamos el desafío de recuperar la democracia y ahí había una sintonía muy profunda entre la iglesia y ese anhelo. Hoy día esa sintonía entre la cultura de nuestro pueblo, el Chile real de hoy día, y la iglesia se ha roto, había una brecha muy grande. Y me parece que Francisco, con todas las horas calle, con todo el sentido de pueblo, puede ayudarnos a restablecer no solamente la sintonía entre la iglesia y el alma de Chile de hoy día, no de hace 30 años, sino que también para preguntarnos si tenemos algo en común los chilenos en medio de toda la revolución cultural que hemos vivido. Ahora, tú dices que el Papa Francisco es una de las cosas que a él, entre comillas, se dedica, ¿no? Que es generar esta Diálogo, ¿sí? diálogo en la sociedad. Sí. ¿Cómo se puede en 3 días, 3 misas, algunas actividades, tienen que ser muy potentes los dichos como para remover, ¿verdad? Las conciencias, los pensamientos, las ideas de las personas, Sí, católicas o no sí, católicas. sí. Bueno, como creyente confío que el Espíritu Santo ilumina la inteligencia y la hace más ancha. Creo que ahí se van a desencadenar conversaciones no previstas y espero que algo pase y que agarremos el vuelito y lo empujemos. Sospecho que habemos muchos de nosotros que esperamos que no pase nada y que queremos tener sencillamente un libro con los discursos y la foto puesta adentro del armario. Sin embargo, si nos metemos un poquito más en profundidad y ver que lo que criticamos de la venida del Papa Francisco a Chile, que puede ser que, por ejemplo, porque haya sido preparada con poco tiempo, imposible de superar, por el tema de los costos o por las pocos espacios de participación
para escuchar víctimas, para escuchar a las comunidades más pobres, la posibilidad de escuchar de primera voz a los pueblos, al pueblo mapuche y muchas otras, no solamente minorías, también mayorías de nuestro país que están esperando de la Iglesia el ponernos al día en comprender el alma de un pueblo que cambió para ver la actualidad del mensaje de Jesús. Entonces yo espero que eso se desencadene. Ha sido preparada lo mejor que se puede en 3 meses, en realidad era una carrera de velocidad, pero tenemos que promover todas las formas de participación y esta conversa y otras, y ojalá que ustedes no duerman esos 3 días invitando gente para comentar lo que así sucedió, hacerle preguntas al Papa Francisco a través de las redes, porque el Papa Francisco también escucha. ¿Se le puede hacer preguntas y las va a contestar? El Papa Francisco es una persona extremadamente, él no ve mucha tele, pero al que me refiero es una persona extremadamente informada, una persona que dialoga, no viene a leer un libreto, no es un actor en ese sentido, te escucha, en determinado momento se pica, se enoja, comete un despropósito como tratar de zurdo injustamente a una persona y después reflexiona, coteja la información que tiene respecto a lo que está viendo. Necesitamos generar diálogos reparadores. Ahora, ¿cómo te explicas tú que no se haya logrado, así como formalmente, organizar una pequeña reunión con las víctimas de los abusos sexuales en Chile? Que son tantos y que se han conocido más ayer, ¿verdad? Las 79 víctimas, en fin. 3 palabras, no lo sé, pero lo espero, lo debemos, nos lo debemos. Y tengo esperanza de que suceda. No te podría decir la razón, cuál es el triángulo, cuál es el entrampamiento, si estamos defendiendo algo, etcétera. Cumple su función la víctima de abuso en el sentido de reponer el tema en la agenda y también pido que repongamos las otras víctimas, ¿ok? ¿Cuáles son las otras víctimas? Bueno, las otras víctimas, las víctimas de que la exclusión de la pobreza no es tema hoy día, no es agenda pública en las políticas públicas, las víctimas de la pobreza, que es una más grave vulneración de los derechos humanos, las víctimas de un pueblo que ha sido despojado, que un pueblo que ha sido ninguneado en su manera distinta, no, entre comillas, occidental, de entender dignidad, desarrollo, como el pueblo mapuche. También son víctimas. También hay víctimas entre los hijos de colonos que viven ahí, efectivamente, con los que nos hemos visto entrampados en dinámicas de violencia y donde la palabra terrorismo es más fácil para responder la dinámica porque aplaca el síntoma. Lo que debemos es generar conversaciones para entender, a ver, ¿cómo podemos convivir juntos? ¿Qué tenemos en común? Y en eso es especialista Francisco. Ahora, Pablo, ¿tú crees que el Papa Francisco está bien informado, que lo que le llega a sus oídos de la situación en Chile es la más amplia, real, fidedigna? Yo creo que Francisco está bien informado. O sea, no es una manera de exculpar, decir, mira, él no sabe, etcétera. Me consta a propósito del obispo Barro, viajaron obispos también para tratar de mostrar que, mira, no era conveniente, explico, que asumiera como obispo una diócesis si no iba a ser acogido. También distintos personeros, políticos, también personas del mundo de la cultura, también religiosos, también de la Compañía de Jesús, nutren de información para que sea una palabra lúcida. Y entonces, si está bien informado, ¿por qué no toma las decisiones que tú crees que se deben tomar? Es que no soy Dios, o sea, no sé, Cecilia. Lo único que puedo es contribuir a que haya información, a que se desamordacen las gargantas que puedan estar silenciadas, pero que también haya responsabilidad con la palabra para entender de nuevo qué tenemos en común los chilenos para poner las prioridades en la reparación de las víctimas de un lado y de otro, las distintas formas para que seamos una comunidad. Y es el mensaje del Papa Francisco, entendernos en términos de comunidad. Tú sabes que la publicación del fallo eclesial sobre abusos sexuales del ex obispo de Iquique, Marco Antonio Órdenes, va a ser postergada y se va a dar a conocer después de la visita. Eso también ha sido criticado, que de hecho, no sé, dijo Felipe Berrío, postergaciones absurdas. Claro, pero es interesante, de nuevo, si podemos como mejorar el nivel de la conversa, porque yo espero que no porque se postergue un fallo, se eluda el tema, ¿ok? Lo que pasa es que no va a ser entonces sacado el pizarrón respecto de ese tema, sino de salir del clericalismo en el que nos hemos encerrado muchas veces a los sacerdotes, fortalecer la responsabilidad de todos los laicos y entender la responsabilidad que tenemos de velar por el interés común, por el bien común, y no solamente por intereses de un sector, sino somos otra forma de sociedad de consumo. Pablo Walker, el capellán del Hogar de Cristo, conversando con nosotros. Recordemos que el Papa va ¿no es cierto?, al hogar, al santuario del Padre Hurtado. Tú vas a estar ahí. Sí. Venimos del ensayo ahora. ¿Sí? Claro. ¿Tienen que ensayar? Sí, tenemos que ensayar. ¿Qué cosa?
Tenemos que ensayar porque si queremos que la palabra de personas que han sufrido exclusión y pobreza sea tomada en serio, tenemos que lograr que se entienda, que se escuche claramente, porque no nos interesa la foto. O sea, una de las cosas que el Papa critica duramente es hacernos los lindos con los pobres y no escucharlos en serio. Esa es una oportunidad donde nosotros hemos recogido una cosa que hemos llamado diálogos con olor a oveja, que han sucedido en 2 meses, distintas reuniones donde personas y comunidades que han sufrido la pobreza y la exclusión eh, escuchan, leen y discuten sobre el mensaje de Francisco y ahora le responden. Ujú. Bueno, ahí va, es una caminata desde la tumba después del Padre Hurtado hasta el escenario donde se va a conocer, como dices tú, a 30 hospedados del Hogar de Cristo y beneficiarios de otros programas. Sí, en la Eh, explanada van a haber cerca de 500 personas, venía de la constelación de organizaciones, de la comunidad de organizaciones solidarias, de Cáritas, te fijáis, de los servicios sociales de la compañía, de la conferencia religiosa, va a ser mucha diversidad, ujú. eso es muy bonito. Como sacerdote jesuita, teniendo en Mm. cuenta que el Papa es jesuita, ¿qué te gustaría que se destaque de la personalidad, de la línea de pensamiento de este Papa en particular? Está buena pregunta. Em, yo creo que el amor a lo real, Cecilia, o sea, Dios no es una idea, lo que pasa, los conflictos, si son reales, es lo mejor que nos está sucediendo. Entonces, es un papa que por su trayectoria, porque se ha equivocado también muchas veces, igual que el que habla, y que tiene como la autoestima de decirse que más, ese no es el tema. Un Dios más grande, más liberal que eso. Yo creo que poder relevar los conflictos y hacer encontrarnos en un nivel como más profundo de interdependencia, por ejemplo, frente a la acumulación de capital, frente a lo que se llama la modernización capitalista que levanta Carlos Peña, donde vamos construyendo identidad en base al consumo. Ok, bien, puede ser una forma de reconocimiento de clases que estaban postergadas y que por fin logran acceso a bienes que antes estaban negados. Perfecto. Pero ¿qué vamos a tener en común? ¿Dónde está lo propiamente humano? Frente a la revolución digital, tecnológica. Ok, ¿cómo vamos a salvaguardar la inclusión, el encuentro de los diferentes, el que no paguemos con plata soluciones de todos, con soluciones privadas, con aire acondicionado, el calentamiento global? ¿Cómo seguimos siendo comunidad? Pues si no vamos a ser una acumulación de guetos. Por eso es tan reprochable que como iglesia no hayamos velado por lo común, sino solo por la que sea reputación de tal hermano, tal sacerdote o lo que sea. Por eso este cambio de switch, de hacernos pueblo de Dios, es potente en Francisco. Hagámonos pueblo. Eso es real, es diversidad, somos gente distinta. Por eso he sentido el diálogo, el discernimiento, lo que ha escrito, la Laudato Si, lo que ha escrito también en Amoris Laetitia respecto al matrimonio, ahora en el Sínodo sobre el joven, también ha resultado muchas conversaciones. Ujú. Yo creo que nos la debemos porque lo que tenemos en común ya no es hoy día el catolicismo, pero es un destino común y hoy día no Ujú. está, no aparece. Creemos que tenemos solamente destinos individuales. Ahora tú dices, a ver, pero ¿qué le dirías tú a la sociedad? A ver, por favor, presten atención, que ¿cómo tengo que escuchar Yo, al yo Papa Francisco para dos que focos, dos focos. se dé esto que tú Sí, al estás... interior al interior de la iglesia, una conversión pastoral muy fuerte. ¿Qué es ¿qué es una conversión pastoral? conversación? Superar Una- el clericalismo, el machismo, generar participación, el rol de la mujer en nuestros ministerios, generar una actitud como inclusiva dentro de la iglesia, de manera de considerar parte de la comunidad, los infractores de ley, los que se sienten lejos, los que se fueron, y no velar solamente por la sobrevivencia de una institución. Si esta institución no se muere porque Cristo resucitó, no es un tema sociológico, ¿cachai? Entonces una conversión de actitud muy potente. Cuando el Papa Francisco le dice a sacerdote, oye, por favor, es patético la manera como podemos tratar a mujeres como sirvientas, eso es patético. Nos lo dice claramente. Entonces, rehabilitar ese rol de la mujer, del laico, de las personas diversas. Y en términos de país, es generar una conversación sobre el tipo de desarrollo que queremos. O Ujú. sea, ¿qué es hoy día desarrollo en Chile? Ahora, Pablo, sobre el rol de la mujer y todo esto que tú estás planteando, ¿cuántos siglos lleva la Iglesia Católica y que todavía estén en deuda con esos temas? Ahora, ¿Por qué va a ocurrir ahora si no ha ocurrido antes?
Bueno, porque yo creo que, o sea, ahí viene como creyente, yo creo que el ensanchamiento del mate y del corazón que provoca el Espíritu de Jesús está en esta conversa también. Y en esta conversa tú y yo vamos a salir con algo que no sabíamos antes de entrar a esta conversa. Eso es lo primero, porque ahí está la vocación más genuina de la iglesia y también está la vocación de un pueblo, el generar dignidad para todos. Entonces, en vez de atrincherarnos cada uno porque me siento agredido, cuestionado, si soy nacionalista porque hice una señal respecto a Bolivia, si soy sacerdote porque hice una señal respecto, si soy una persona que ha sufrido abusos sexuales porque respondió con dureza a víctimas, lo que sea, en vez de atrincherarme, aprovechar la oportunidad para generar una conversación sobre qué tipo de país queremos y qué tipo de iglesia necesitamos ser. O sea, lo que tú le estás diciendo también, de esa manera le estás diciendo algo a todos estos grupos que están tratando de protestar. Estoy De- diciendo que cada uno de los intereses que están tratando de ser reconocidos, que parte de la dignidad, ser reconocido, escúchame, que nadie me pesca, mírame, ¿ok? Podamos poner el tema sobre la mesa y esperar una respuesta que quizás esté en un nivel que destrabe los atrincheramientos. O sea, destrabar el atrincheramiento es que yo no me sienta amenazado en mi pérdida de cuotita de poder porque ahora la mujer va a asumir cierta responsabilidad de la iglesia. Y entonces tú socavas el machismo desde Ujú. dentro. Que yo no me sienta amenazado si soy hijo de colono y tengo derechos sobre esas tierras, porque hay un reconocimiento de la autonomía, de la identidad y el carácter de nación de un pueblo que vivió anterior. Que yo no me sienta amenazado. Que yo no me sienta amenazado si soy rico de generar barrios inclusivos, educación inclusiva, porque puse mi autoestima en otro lado. Que yo no me sienta atrincherado es propio de la liberación que trae Jesús y Francisco es testigo de eso. Ujú. Ahora, ¿qué le dirías tú a estos grupos que están molestos, como los laicos de Osorno, como las víctimas del caso Caradima? Que son molestias legítimas, que tienen que ser escuchadas, que parte de la reparación es la escucha, no tenerle miedo a la rabia. Eso es lo primero. E invitarlos que después de poner sus argumentos, ver si aquí aparece una oportunidad de algo un poco distinto de lo que hemos puesto durante estos últimos años en la mesa. Y para eso viene levadura. Levadura para hacer otra mezcla de esta masa que somos. Hace unos días tú contestaste esta carta del padre Asbun. Mm, ¿Ah? creo que no fui yo, ¿ah? A ver. Ah, ya. Eh, Cecilia, confirma tus pero fuentes. claro, no reaccionaste A ante ver, dale, dale. diciendo que te lamentabas los dichos cuando dijo que el Papa Francisco iba a encontrar un estado tirano. Quizá en un Twitter, Sí, pero en un no fue una... Twitter. Ah, ya, Sí, ya, sí, sí, a pero eso no me fue una refería. carta, ya. No, Sí, que sí. contestaste, reaccionaste a la carta Ya, a ver, dale, del tírala, no sacerdote importa, ya. Asbun. Eso, que Sí. dijiste que qué pena que No, yo... no se reconozca la Sí, historia o o sea, el pasado. que no reconozca, quizás fue en un medio, que no reconozcamos todo lo que nos costó recuperar la democracia y que incluso si una democracia toma decisiones que no van de acuerdo a lo que los católicos quisiéramos, pero es una democracia, es un valor, el poder reverenciar, el que tenemos un Estado soberano y no tenemos el gobierno de unos pocos impuestos por las botas o lo que sea. Eso es un valor, costó mucha sangre, costó mucho dolor de gente de derecha y de izquierda, de ricos y pobres. Hay que cuidarlo sagradamente. Las dictaduras que tenemos yo creo que hoy día no son externas, yo creo que son más internas y tienen que ver con concebir nuestra vida como una lucha desesperada por no quedar out, por no quedar fuera del mercado y para eso tener que ir todo el día lamiendo botas de la meta, el bono, la carta Gantt en términos de productividad. Eso estresa, eso trae daños serios a la salud pública, a la salud mental. Eso genera adicciones, eso genera además una cultura de quiebres de familia, de violencia, también de delito, también de adicciones de todo tipo. Eso está fragmentando nuestra sociedad. Poder tener conversaciones para decir, ¿qué tenemos en común? De manera que construyamos un destino donde nos necesitemos mutuamente y no sea una acumulación de guetos, creo que es una buena noticia y Francisco puede armar esas conversas. Puede armar esas conversas con sus dichos, Sí, generando reflexiones. sí, ¿Cómo te no imaginas es, esos encuentros, sí, por no es ejemplo, ahí necesario. en el santuario del Padre Hurtado? Cuando Bueno, el se va santuario, la primicia sí. fresca. El encuentro está armado como en torno a una mesa, retoma la mística del encuentro de Juan Pablo con la bandera. En vez de, va a haber té, pero también va a haber sopaipilla y mate y tecito. Y van a haber estas 30 personas y una explanada llena de personas, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, expresos, etcétera. Y
Después de decirle a Francisco, Francisco, gracias por venir, te invitamos a tomar mate hace unos años, viniste, gracias. ¿Puedes, como en las casas sencillas, bendecir los alimentos? Es como traer el pueblo sencillo de Chile a encontrarse en una mesa con Francisco, esperamos que Francisco bendiga los alimentos, y después de eso entonces decirle, mira, 3 hermanos nuestros han leído en comunidad lo que tú has escrito, lo que está escrito, y quieren responderte lo que han escuchado, lo que han visto ahí donde viven, en la calle, habrá migrantes, habrá mujeres de población. Y después, ¿qué nos quieres decir? O sea, no está pauteado. Quisiera ayudarnos en esta reflexión de decir, a ver, ¿dónde estará realmente la dignidad de lo que tenemos en común los chilenos, en particular nosotros los más pobres? ¿Qué nos quieres decir? Esa es la conversación con Olor a Oveja. Pero ustedes saben lo que esas 3 personas van Sí, a porque decirle porque al así, Papa. claro, porque ha sido una conversación también. También ha sido un diálogo con Olor a Pero, Oveja, ha sido tomar textos, ¿sí? claro, pero lo que ellos han decidido Sí, plantearle al sí, sí, Papa, sí, ¿lo sí, sí, saben? ¿Han sí. tenido que hacer un filtro? No, no te vayas por este lado. Lo que hemos O hecho, a sí, ver, lo sí. que sí está puesto por escrito, porque fue una reunión de comunidad, de cuerpo, Pero donde con leímos. total libertad de ellos para Sí, plantear lo que sí. quieran ante el Papa. Mira, evidentemente si va a haber, nosotros vamos a tener escrito lo que ellos van a ver, lo que ellos van a decir. Siempre pueden decir lo que quieran, eso es parte de la historia de Chile y quizás Ya. ha sido bueno que así sea, da lo mismo. Por responsabilidad nuestra, nosotros tomamos esos escritos que han sido resultado de esa conversación y que son ensayados para que se entienda, para ser respetado, tiene que ser entendido. ¿Y qué han escrito? No soy fresco. No, o sea, no Cecilia Rovaretti, no, no, eso Pero es otra entrevista. ya, sobre qué temas, más o menos, que son los que a ellos les ha tocado, les ha llegado más al alma. Hablamos sobre la iglesia, sobre el accidentarse en la iglesia, el arriesgarse y no a quedarnos encerrados. Hablamos respecto a qué se entiende ser comunidad en un país segregado. Pero ellos, de todo eso que ustedes les hablaron, ¿qué No, fue lo que más les tocó? sería cacheta de payaso decirte esto y no lo otro. En el sentido de que es bien potente, Ok, escúchalo, sí, 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 ajá. sí. No soy yo el que tiene que hablar en nombre de ellos. Ya, ellos van a ir dirigirse al Es la, Papa. es la ¿Y gracia, sí. y cómo estas personas ustedes las eligieron así le dijeron, bueno, ¿quién quiere, quién se atreve? Tomamos como representantes de mundo, Un un migrante migrante, hay una mujer que vive en Puente Alto y que que tiene una representa. olla común, sí, que representa nuestras poblaciones. Y también hay un adulto mayor que ha vivido muchos años en calle. Personas bien notables, bien Ujú. maravillosas. ¿Y qué pasó cuando ustedes les dicen que van a tener esa posibilidad? ¿Cuál fue la reacción? Eh, no tengo ni idea. Ataque Edipo, será alguna, yo creo que están bien emocionados. No quiero inflar el perro, decirte, mira, fue una emocionalidad exquisita. No me he pegado la conversa con José o con que sea como para decir, "Ay, ¿qué te pasó?". Ujú. No la he pegado. Yo supongo que debe ser bien remecedor, pero en realidad, para serte franco, es la parte menos Ujú. importante de esto. Eso es como el lado más como parafernálico, más de show. Es importante emocionalmente hablando, Claro, pero lo que porque conversábamos hoy día es decir, mire, amigos, ustedes están elegidos aquí porque representan a su gente. Detrás tuyo hay cientos de miles de pobladores. Detrás tuyo hay decenas de miles de migrantes. Su historia, su lucha, su rabia. Por favor, hagámonos responsables de poder honrar esa historia para que sea escuchada por Francisco y Francisco la pueda iluminar con la luz de Jesús. ujú. Ahí van a escuchar las palabras. El Papa me imagino que sabe de este Sí, encuentro, sí, está sí, sí, todo, sí, ¿no es sí, sí, cierto?, sí, sí, organizado, sí. planificado. La importancia para ti como capellán del Hogar de Cristo, para el Hogar de Cristo en sí, esta visita. Eh, Muy importante, porque en el Hogar de Cristo tenemos como lo más importante del Hogar de Cristo es una convicción, que nosotros con una persona que ha sufrido encontramos maestros, ¿cachai? Eso es lo que el Papa Francisco decía, en los pobres encontramos maestros. Cristo, el pobre es Cristo, decía el Padre Hurtado, ¿ok? Eso aterrizarlo, decir, Papa Francisco, le quiero contar lo que nos pasa a los que vivimos en la calle, lo que nos pasa a los que construimos, que es estas ollas comunes, Mm, las poblaciones, nuestro día. Y decir, ahí hay lucidez país, ahí está hablando Dios hoy día para tomar decisiones. Si Jesucristo estuviera hoy día en nuestro lugar, estaría escuchando esos testimonios, porque esos son los mejores criterios para tomar las decisiones en políticas públicas, también en valores, también en prioridades de iglesia. Por lo tanto, para mí, como capellán del Hogar de Cristo, lo más valioso es aterrizar qué significa decir,
en el pobre, en el excluido, está hablando Cristo hoy. Bueno, hay mucho trabajo, Harta pega, y Pablo bonita. Walker. Es Mateo, tiene un cuaderno, hay todo anotado. ¿Qué es lo Y que no anota leí nada. No, a ver, ¿qué quería leer de todo eso? Qué Ah, y bonito. que yo tal vez no le di la oportunidad. No, da lo mismo. No, ¿Da lo mismo? no, da lo mismo. En Ya el lo dijiste fondo, todo. sí, quería Cristo, quería Jesús si fuera chileno en el 2018. Eso. ¿Qué haría? ¿Ah? Yo creo que redescubriría que somos iguales, que no le tendría miedo a la sobrevivencia de la iglesia, reconocería dignidad en todas partes y la defendería con uñas, con dientes y con ternura. Muy bien, Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo, muchísimas gracias por conversar en Gracias a estos ti, días. Cecilia, cariño. Seguiremos después, Sí, pues, de con todas maneras. el balance Tenés de que hacer la... la vega, exactamente. no, el balance de la visita. Eso va a ser Exactamente. muy interesante. Que no sea un álbum de fotos, sino que sea una agenda. Ok, chao. Chao.